Gracias por su fiel sintonía. Ahora abordaremos un tema bastante sensible y que nos compete a todos los padres de familia prestarle mucha atención para que sea un experto quien nos guíe en este tema. Y se trata de síndrome de Cutting y problemas emocionales en los adolescentes. Ya para ello se encuentra la doctora Nicole Mendoza, que estará acompañándonos en este momento. Un gusto de recibirla. Muchas gracias, siempre agradeciendo la invitación. Es un tema muy importante, Saily, porque este síndrome se suele presentar con bastante frecuencia en los adolescentes y jóvenes, y como muy bien compartíamos antes de esta entrevista, hay muchos padres que les cuesta comprender los problemas emocionales que están presentando sus adolescentes, y eso lleva a una rivalidad hasta entre padres e hijos. Entonces, es importante explicar que el síndrome de Cutting tiene que ver con autolesiones y de manera intencionada. ¿Por qué el adolescente, por qué el joven llega a considerar que el síndrome de Cutting, cortarse, quemarse, golpearse, jalarse el cabello, por ejemplo, le va a ayudar a paliar su estado emocional? Porque bueno, como no puede manejar sus emociones de manera adecuada, lo cree de manera equivocada, Saily, que esos problemas que tiene en su entorno, como problemas de identidad, por ejemplo, que es uno de los problemas emocionales o problemas de autoestima, se va a solucionar con las autolesiones, pero no es así. Doctora, es importante mencionar por qué los jóvenes en su debido momento, en la adolescencia, tienden a tener este tipo de comportamientos. ¿Qué podría estar desatando este tipo de conductas? Lo que pasa es que la adolescencia es una etapa de ensueños, de ilusiones, y en algunos casos de muchas interrogantes, de muchas preguntas: ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué quiero ser? Si no tengo un plan de vida, pues los padres tienen que ayudarle a diseñar y a proponer un plan de vida. Entonces, como es una etapa de muchos cambios, por eso se nos dan también muchos problemas emocionales, como los que veníamos mencionando, estos problemas de identidad, problemas de autoestima, de inseguridades también, y bueno, hasta llegar a tener algunas dificultades con su orientación sexual, que no es un problema, ¿ok? La orientación sexual no es un problema, pero muchos de ellos sí llegan a tener dificultades en cuanto a definir su orientación sexual. ¿Y por qué se da? Por la misma etapa de la adolescencia, que está llena de cambios, que es un proceso de transición. Autodescubrimiento también. Exactamente, se están descubriendo a sí mismos, y es un proceso de transición de la niñez a la adultez. Y es que también, doctora, suele pasar que, como todas las personas, en la adolescencia también hay problemas. Se presentan problemas en dimensiones según su edad, y estos adolescentes muchas veces no saben cómo lidiarlo. Pero ahí hay una pregunta importante y clave, que es cómo el padre debe comportarse ante estas situaciones y sobre todo cómo controlarlas. Lo que pasa que para el padre de familia es muy aterrador, Saily, ver a tu hijo lesionado, cortado, quemado o golpeándose constantemente. Eso aterra a cualquier padre de familia. Entonces, una de las primeras cosas que puede llegar a pensar el padre de familia es: se va a matar mi hijo, se quiere quitar la vida, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente es que los padres muchas veces no encuentran las formas adecuadas de ayudarle o de lidiar. Y lo primero que quizás en algún momento puede aparecer es el regaño: ¿pero por qué te estás haciendo eso? Mira, eso no se hace, sos un desconsiderado o una desconsiderada. Sí. Y ahí pasa algo interesante, porque nosotros comentábamos detrás de cámara que según el comportamiento del padre ante este tipo de situaciones, que estamos hablando del cutting, podría empeorar o agravar la situación de ese joven, porque entonces el joven, desde su incomprensión, podría decirse, piensa que no tiene la aceptación, el recibimiento, el amor de sus padres.
Sí, es que difícilmente con el síndrome de Cushing vas a tener aceptación y recibimiento por parte de los padres, porque lo que va a haber es una preocupación y es normal que el padre esté preocupado si mira, totalmente asustado si mira a su niña o a su niño completamente cortado. Entonces, ahí yo creo que es buscar inmediatamente la ayuda con el especialista, porque yo mamá o yo papá no puedo manejar todo esto y lo que voy a hacer es agravar más la situación, porque muchas veces los adolescentes, los jóvenes que están practicando estas autolesiones se te encierran, te enllavan la puerta de su cuarto y te dicen, no quiero ver a nadie, yo no quiero bulla, no quiero hablar con nadie, déjame solo o déjame sola. Y la mamá casi siempre es la que está ahí pendiente, pero ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Te pasó algo en el colegio? Pero decime, háblame. Y lo que ese niño adolescente quiere es no hablar en ese momento. Dígame. Y hay algo también, diría yo, que es preocupante también para los padres, porque durante la adolescencia los jóvenes tienden a poner también una pared. Una pared, esto es una metáfora únicamente para referirnos a de que no permite que los padres sepan mucho de ellos mismos. Entonces ahí, ¿cómo el padre puede adentrarse en su vida, en la vida de sus hijos, sin ser invasivos y de una manera respetuosa que un jovencito, un adolescente, en su momento pues podría tener a la medida de su edad, ¿verdad? Porque sin duda en la vida del adolescente le hace referencia y es responsabilidad del padre, ¿verdad? Siempre debe de haber una comunicación asertiva, sin imposiciones, sin interrogatorio, pero sí debe de haber un acercamiento. No es un amigo, el padre de familia nunca es amigo de un hijo. A veces nos equivocamos y decimos, es que yo quiero que ella me mire como una amiga, soy su mamá. Eso no es posible porque la madre establece reglas, límites y los amigos no. Entonces, la respuesta es, debe de tener una comunicación a diario con su hijo sin que se sienta asfixiado, porque de pronto comenzamos a preguntar absolutamente todo y eso no nos ayuda. A manera de recomendación para los adolescentes, los padres de familia que nos están mirando en este momento, el síndrome de Cushing, la autolesión, no es ningún tratamiento para ningún problema emocional. Importante. No está científicamente comprobado eso, porque muchos adolescentes me llegan a la consulta y me dicen, es que yo como me quemé, me herí, me hice, me siento bien, me siento aliviado. Eso no es cierto, eso está en nuestra mente y lo que va a hacer es agravar más la situación. Por lo tanto, el dolor físico no es un tratamiento para aliviar o paliar estados emocionales. De ningún modo, de ningún modo. No, de ningún problema, ningún sentimiento se soluciona lesionándose. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado en este espacio tan importante y por abordar este tema que se ha visto con bastante frecuencia, en la última década al menos, en la última década. Sí, muy frecuente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Aili. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros porque después de esta pausa comercial todavía hay más de la revista Acción 10 en Mañana.